Amigos, estamos hablando de esa anécdota de Juan Vicente Gómez cuando le dicen que Venezuela era un país perdido y él se lo encontró. Y comentamos pues que también se lo encontró Guzmán Blanco el siglo XIX, bueno, y después del siglo XX se lo han encontrado otros más aparte de Gómez. Y estamos hablando de que Guzmán Blanco fue un gran civilizador. Fíjense que dentro de sus barbaridades, ¿no? Aquí estamos claros de que en todas sus actuaciones hubo algunas cosas de corrupción, pero dentro de todo, amigos míos, le dejó al país unas leyes mucho más modernas que las que existían anteriormente. Creó instituyó, decretó la educación obligatoria, el registro civil, el matrimonio civil y todas esas cosas, porque antes todo eso lo dominaba la iglesia. Y en cualquier país civilizado hoy en día, pues eso lo mantiene, es el poder civil, puesto que puede haber gente que no sea católico, que no pertenezca a la iglesia, entonces estaría como sus derechos limitados si no existieran las cosas por el civil como las instituyó Guzmán Blanco. Pero entre tantas cosas que hizo Guzmán Blanco, una fue ocuparse de la parte sanitaria en Caracas, y aquí vamos a hablar un poquito de otra referencia, que es este magnífico libro que les he recomendado más de una ocasión, Caracas Física y Espiritual, de Aquiles Nazoa. En Caracas había, vamos a decir, en la época de la colonia, los entierros, los funerales se hacían básicamente en las iglesias y en los conventos, y la gente pues hablaba con la iglesia cercana, etcétera. Recuerden que el Panteón de los Bolívar está en la capillita de la Santísima Trinidad en la catedral, y así pues los franciscanos tenían su camposanto, los dominicos en San Felipe Neri, en diferentes sitios se hacían los entierros. Ya por la época de la independencia, en 1812, con el terremoto, ya existe un primer cementerio público donde llevan a las víctimas del terremoto. Y cuando llega el embajador inglés Roberto Kerr Porter, aquel pintor pues que fue embajador también de Inglaterra, o aquel embajador que fue también pintor, que hizo ese magnífico retrato de José Antonio Páez que les mostramos ahí, se hacen los cementerios primero de los ingleses, por supuesto, y después los alemanes, que quedaban cerca de lo que hoy es Quinta Crespo. Pero los cementerios públicos estaban absolutamente abandonados. Dicen que hasta por los cementerios había cochinos y cuánta cosa hay. Entonces, por allá por el año de 1856 se hace un cementerio que fue muy famoso. Yo les quiero hacer estas reflexiones porque los cementerios en otra época eran unos sitios en los que se respiraba paz y respeto, y por lo general había mucho arte, y además había esa otra connotación, pues que estaban los deudos y en algunos casos los próceres y gente importante que había tenido el país. Entonces por esa época se construyó un cementerio que yo no comprendo cómo fue demolido por allá por el año de 1951. Bueno, que era el cementerio de los Hijos de Dios, que es en la parte alta de Caracas, cerca de Catuche. Se construyó de manera tal que no vertiera hacia Catuche, sino hacia el otro lado. Y era una zona bellísima, con una admirable vista, que la gente, pues, vamos a decir, si se puede decir de alguna forma, iba hasta con placer a ese sitio porque era bello, era bonito, era bien cuidado. Y existía ese cementerio que comenzó a ser uno de los cementerios más utilizados. Ahí descansó Juan Vicente González, ese personaje del que hemos hablado muchas veces, que era el archienemigo de Antonio Leocadio Guzmán. Pero Guzmán Blanco, después del año de 1876, construye el Cementerio General del Sur, que ya es un espacio mucho más grande, y fue el cementerio principal de Caracas, pues hasta prácticamente no hace nada y está lleno de monumentos. El monumento más grande quizás sea el de Joaquín Crespo. Y al Cementerio General del Sur le decían las tierras de jugo. Yo en una ocasión, porque yo escuché eso mucho de niño, ¿no? Cuando me lleven para la tierra de jugo, decía la gente cuando pensaba, cuando estaba refiriéndose a cuando fuera a morir o lo que sea. Y se llama la tierra de jugo. Yo pensaba en esa época, les repito, por algo que tenía que ver con la descomposición de los cadáveres. Pues no, se llamaba la tierra de jugo porque eran unos terrenos que Guzmán Blanco adquirió de un personaje que se llamaba Jugo, de apellido Jugo. Entonces las tierras de jugo es el Cementerio General del Sur, que se convierte en el cementerio de Caracas. Y hay una anécdota muy divertida, que ya cuando la época de Gómez llega un militar amigo de él, creo que era coronel, que se llamaba Anito Gutiérrez, y lo encargan del Cementerio General del Sur. Anito Gutiérrez fue todo un personaje, sus hijos fueron, por lo menos uno de ellos fue médico, que fue socio, trabajó con Alberto Plaza Izquierdo, que fue un gran médico, que hay quien lo compara incluso con José Gregorio Hernández. Alberto Plaza fue un individuo de la mayor generosidad, pues que no cobraba, etcétera, y que además hay una anécdota bellísima de él, que una vez fue al mercado donde vendían pájaros y compró todos los pájaros. Yo el tipo dijo, me los llevo todos, y apenas los pagó, los liberó en sus aulas. Bueno, un hijo de este personaje, Anito Gutiérrez, trabajaba, el doctor Gutiérrez, con Alberto Plaza. Les cuento entonces que Anito Gutiérrez, se pueden imaginar el drama de su vida con ese nombre que él tenía. O sea, Anito Gutiérrez
su casa fue saqueada cuando cae Gómez y él vivía a Puente Brión, según un escrito que leí por ahí de Oscar Llanes hace unos meses. Entonces, Anito Gutiérrez, les repito el drama que tendría que el hombre con ese nombre. Anito Gutiérrez, imagínense de pequeñito jugando con los amiguitos que le dirían Ano, Anito y ese tipo de cosas. Y no le digo de adolescente cuando saldría con sus amigos. Total que el hombre tenía esa mácula, que era ese nombre que seguramente mucha gente se había burlado de él durante su vida. Entonces hay una anécdota, bueno, es medio inédita, hay una anécdota que yo la he oído, sé que está escrita en alguna parte, pero yo no la he leído, la he escuchado de mi conversación con mis mayores. Que Anito Gutiérrez, se imaginan, con aquel nombre y aquella cosa, de repente va caminando por las calles de Caracas y pasa un individuo por la acera de enfrente y le dice: adiós, tocayo. Entonces Anito se queda asombrado: oye, no soy el único, hay alguien que tiene ese nombre igual que yo, o será que me están tomando el pelo. Pero al día siguiente, o a los pocos días, vuelve a pasar, se tropieza con la misma persona que lo saluda desde la acera de enfrente y le dice: adiós, tocayo. Entonces él empieza a intrigarse y un día para el individuo cuando le dice: adiós, tocayo. Él atraviesa la acera de baile, lo detiene y le dice: pero dígame, ¿usted también se llama Anito? Le dice: no, pero me llamo Casiano. Bueno, esta es una anécdota porque yo la he escuchado de bocas de mis mayores y no sé si ni siquiera si fue verdad o si era un chiste de la época, pero no me van a decir que no es divertido aquello de Anito y Casiano. Para seguir con el libro de Aquiles Nazoa, hay una cosa bellísima que tuvo Caracas desde 1918 hasta 1927. En Caracas apareció un perro. Ustedes saben, cuando yo estaba niño existían perros famosos. Yo veía en series de televisión que si Alasia, Rintintín, y bueno, y después posteriormente llegaron otros que no adquirieron esos nombres. Pues bien, amigo mío, nosotros nos anticipamos a Alasia y Rintintín. Tuvimos un perro que alcanzó más fama que Alasia y Rintintín, que es un perro que se llamaba Cenizo, que convivió en Caracas con el Duque de Rocanegra en esos locos años 20, del que vamos a seguir hablando en la tercera parte de nuestro programa.